está encima, no importa que pase el mes de julio próximo, este proceso va a seguir adelante, es un proceso mundial. Entonces sería interesante que estuviéramos pensando que en lugar de defender la escuela tradicional, estuviéramos pensando alternativas que tuvieran sentido. Y cómo podría la lucha social, la lucha comunitaria, la lucha de los pueblos, estar creando una posibilidad diferente para aprender en libertad. Sería, sí, abandonar este principio de la educación. Forzados deberíamos discutir que no debería educarse a nadie, ni siquiera para que se lavaran los dientes. ¿Cuánto? Perdón, una pregunta, es que mi punto iba hacia eso. ¿Cómo? El punto al que quiero ir es, por ejemplo, ¿el Estado estaría dispuesto a financiar escuelas como las zapatistas o todo este tipo de organizaciones? Me dice, ¿hace en serio la pregunta? ¿Realmente me lo pregunta en serio? Si Peña estaría financiando las escuelas zapatistas. Por eso digo, o sea, este proyecto para que realmente fuera viable, ¿no? Digamos, para que fuera, tendría realmente que adaptarse a lo que necesitan las Lo que la reforma comunidades. educativa tiene previsto es cómo entregar a empresas privadas, sociedades anónimas, la educación pública para que los recursos públicos se conviertan en ganancia privada y de paso que queden sin acceso a ninguna forma de educación buena parte de los niños. Esa es la reforma educativa. Eso sí lo entiendo. Es como la controversia que se da ahorita, pues, de que lo ideal sería que realmente se entregaran los recursos a las comunidades para que ellos fueran los que hicieran esas escuelas tomando en cuenta las necesidades de cada lugar. Quisiera repetir lo que dije. Quizás sería sumamente importante, es importante para nosotros, primero imaginar lo que queremos para garantizar la libertad de aprendizaje y luego tratar de organizar los términos de la lucha social que pudiera hacer que esto, que es una amenaza muy real, se convierta en algo que tenga sentido. Y eso no se está dando en el país. Es decir, que no está planteándose la lucha social muy intensa que haría falta para poder convertir esta amenaza en una cosa con sentido. Pero es un problema de lucha social, no es un problema de, yo tengo ya una idea y esta la vamos a implementar. No, es una lucha y es una lucha que va a ser muy intensa, que incluye qué le vamos a decir a los maestros, cómo vamos a negociar con el millón de maestros, cómo vamos a tener esta relación con los maestros, cómo vamos a poder reeducar a los profesores universitarios. Para decirle, nosotros vamos a decidir cosas de futuro. Ya no olvídese el primero de primaria, olvídese de lo que están alfabetizando. A un profesor universitario que la comunidad le sea el que le diga, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Eso es una lucha social, una lucha compleja. Eso es lo que tendríamos que estar tratando de lo que pasa es que yo me quedaba pensando en lo que estaba comentando y precisamente si eso no viable o el camino, seguir tratando de generar, detener, provocar procesos en las instituciones, porque parece que es cuento de no acabar. Y a mí lo que usted está comentando me suena más bien a un proceso de transformación social, donde desde que entendemos por qué es educación, tendría que ponerse sobre la mesa y replantearse, ¿no? Y seguir esperando que el gobierno nos haga caso o no, o haga o no algo pensando en nosotros, pues es una lucha interminable, a mí me parece. Y ahí es donde creo que el cambio debe ser sistémico y desde la sociedad. ¿Qué entendemos por aprendizaje? ¿Qué entendemos por educación? Y finalmente dejar a un lado o en el lugar que le corresponde a los libros y reconocer que en la vida está pues la respuesta y que además las problemáticas sociales para las cuales se supone estudiamos están allá afuera y no las estamos conociendo, palpando, viviendo por estar clavados tratando de pasar al año siguiente y que me den un título, ¿no? Entonces ese divorcio que hay en este sistema esquizoide entre las instituciones y una actitud pasiva que hemos asumido donde muchos debatimos y nos apasionamos y nos importa, pero al terminar esa discusión y ese debate tenemos una sociedad fragmentada
que a lo mejor ante un temblor se unifica, pero pues a ver cuánto nos dura la inercia, ¿no? Yo creo que es más de fondo, es más sistémico y de cómo queremos redirigir nuestra vida y nuestras necesidades y qué pensamos de la vida incluso. Para eso es el círculo, es exactamente eso, todo lo que suscribiría cada una de las palabras que acabo de decir. Efectivamente, de eso se trata. Hay algunas cosas que a veces no nos animamos a decir. De verdad no tiene ya mucho sentido ese aparato. Y luchar por sustituir a algunas personas de ese aparato y que el año que entra preferimos a este sobre aquel y que mejor que llegue fulano de tal partido y que a lo mejor él sí va a arreglar problemas, es perder nuestro tiempo. Esos aparatos están podridos y no tienen nada que hacer. No hay que ver cómo reformamos esos aparatos, sino cómo los desmantelamos. Esa es la tarea. Y eso se hace abajo, y eso se hace con la gente, y eso se trata de hacerlo desde las comunidades, desde cada uno de los grupos, desde cada uno de los grupos donde estamos y de quienes somos. Y ahí se trata de crear otra posibilidad. Lo que quisiera decir es que, según mi experiencia, eso es exactamente lo que está pasando. Que la gente ya se dio cuenta y que la gente ya está en ese camino, que es exactamente lo que están tratando de hacer. No tengo que hablar de Oaxaca, que es el mundo en que vivo. Oaxaca es el único estado en el que predomina la población indígena. 2/3 partes de los habitantes de Oaxaca son indígenas. Tienen un foro para expresar sus puntos de vista. En 97, después de un año de debate y discusión entre ellos, hicieron una declaración pública. La escuela, dijeron, es el principal instrumento del Estado para destruir a los pueblos indígenas. Y estos recuperaron una verdad histórica. Así se creó el sistema educativo, para desindianizar a los indios. Y debo decir que lo consiguió para millones y millones de indígenas que entraron como indígenas a la escuela y salieron como no indígenas, como algo muy extraño que quién sabe qué sea. Los pueblos de Oaxaca, algunos, sufrieron una inmensa presión. ¿Se imaginan cuando empezaron a cerrar las escuelas y correr a los maestros? Primera plana en los periódicos: estos bárbaros, esto no puede ser la autonomía, están condenando a los niños a la ignorancia, una cosa terrible. Pero muchas comunidades persistieron en el empeño y cerraron sus escuelas. Un buen antropólogo decidió darle una lección a los padres y organizó una serie de pruebas para poder comparar a niños que iban a la escuela con los que no iban. Para decirles a los padres: mira lo que le estás haciendo a tus pobres niños, están quedando atrás, los otros están avanzando. Para su sorpresa y la de muchos, las pruebas mostraron que los niños que no iban a la escuela estaban mucho mejor en todo: leer, escribir, historia, geografía o cualquier cosa, con una excepción: los que iban a la escuela sabían cantar el himno nacional. Estos mismos padres que habían demostrado en la práctica que sin la escuela, que los niños podían aprender cualquier cosa mucho mejor cuando no tenían salones de clase ni maestros, cuando era la propia la comunidad la que permitía que aprendieran en libertad los niños. Cada niño decidía cuándo se le daba la gana aprender a leer, y tenía un hermano, un primo, un pariente que le enseñaba a leer persona a persona, que se aprende mucho más rápido y mejor que cuando se aprende en un salón de clase afuera. Estas mismas comunidades con las que nosotros trabajamos se acercaron con una preocupación: bueno, ¿qué pasa con nuestros jóvenes y jóvenes cuando ya aprendieron todo lo que pueden aprender en la comunidad y quieren aprender algo que no se sabe hacer? Ya no les interesa que lo aprendan. Como no tienen papelito, no pueden continuar sus estudios. Entonces, con ellos y para ellos inventamos la Universidad de la Tierra. En la Universidad de la Tierra pueden llegar sin ningún papelito, jóvenes sin ningún tipo de escolaridad, aprender lo que quieran aprender libremente, sin profesores, sin currícula, sin programas de estudio. Esa otra historia. ¿Así? No. ¿Por allá? Sí. Nada más quisiera saber el nombre del antropólogo que dice. Benjamín Maldonado. El título de su informe se llama ¿Cómo la escuela produce ignorancia? Bien, esta mañana teníamos... ¿Alguien quiere...? Nada más volviendo a lo que decías de lo de la privatización.
¿qué pasa ahí con el papel del sindicato? ¿Qué va a suceder en esta pausa, ¿no? ¿Cuál será la respuesta del sindicato de maestros? El Sindicato Nacional de Maestros, que es más o menos un apéndice del gobierno y que funciona con el gobierno, hará lo que se llaman aquí en México sindicatos blancos con empresas privadas, en donde se ponen de acuerdo con la empresa privada sobre las condiciones de la operación colectiva. Seguirían el camino normal, con resistencia de un número creciente de maestros que están en la coordinadora de maestros, que es un movimiento de rebelión dentro del sindicato de maestros. Esa rebelión no incluye rebelión contra la educación, empezó como rebelión contra los líderes caciquiles del sindicato, y actualmente es un movimiento bastante vigoroso de rebelión contra la reforma educativa. En el caso de Oaxaca, el sindicato de maestros, la sección 22 del sindicato de maestros, que forma parte de la coordinadora, tiene un programa alternativo que se llama el PTEO, el Programa de Transformación de la Educación en Oaxaca, que tiene algunas cosas muy interesantes y cosas muy convencionales. Forma parte de una transformación, de una negociación interna muy compleja, la que llevaría a pensar otras cosas. En la sección 22 y la coordinadora de trabajadores de la educación se enfrenta resiste frontalmente la reforma educativa, es decir, que se opone a la privatización y se opone a todos los aspectos de la reforma, al sistema de evaluación y todo eso. ¿Un otro comentario? Aura. Pienso en la posibilidad de dejar de poner a nuestros niños en las escuelas y me pregunto qué haremos con ellos. O sea, tenemos en las ciudades una organización social que funciona en tanto los niños no están por aquí. Y tenemos jornadas de trabajo de 8, 10, 12, 14 horas diarias en donde los niños nos estorban. Entonces, pues es un cambio civilizacional en realidad. De nuevo el círculo, efectivamente eso es así de simple. Parece que la educación es algo secundario, es algo marginal, es una cosa que se hace. Esta sociedad está organizada en torno a ese principio, los tiempos, las medidas, los lugares de esta sociedad están organizados sobre este principio que exige primero inventar la infancia y después institucionalizar a los niños, arruinarles la vida de niños y niñas. Pero en los momentos en que nos planteamos tenemos que desinstitucionalizarlos, que quitarles es de verdad una tortura. Tenemos que reconocer la magnitud de esta tortura y los daños que hace. Piensen en una cosa tan simple como la raíz cuadrada. Hay niños que el primer día de la raíz cuadrada aprenden a hacerlo y se sienten muy bien, y otros que no logran entenderlo, que se sienten estúpidos, les dicen estúpidos, que no logran entender cómo es la chingadera, están angustiados, pueden quedarse traumados para el resto de su vida, y maestros y padres les dicen tienes que aprenderlo, es muy importante para tu vida, y 20 años después saben que no les sirve para nada, y si un día lo necesitan, oprimen un botoncito y tienen la raíz cuadrada. Entonces, es el horror lo que estamos haciendo con nuestros niños y niñas, institucionalizándolos de esa manera, quitándoles la posibilidad de tener una vida cabal, completa, plena. Pero eso exigiría cambiar la sociedad, efectivamente. Como estamos organizados para que solo podamos funcionar deshaciéndonos de los hijos. Este es el problema. Si no queremos deshacernos de nuestros hijos, tenemos que cambiar nuestra propia vida. Y no es un asunto que pueda hacer alguien individualmente, que pueda hacer una persona. Hay 5 millones de familias norteamericanas que ya no mandan sus hijos a la escuela. Pero la mitad de ellos que están haciendo homeschooling hacen algo que puede ser mucho peor que la escuela privada o pública. Es transformar la familia en una escuela, la vida familiar en una escuela con pseudo profesores, en que todas las horas de la vida del niño y de los padres está clavada en torno a la escuela. Es renunciar realmente a la escuela, renunciar al principio escolar, al principio de la educación.
Cuando nos empujan mucho para presionarnos, bueno, ¿qué pedagogía usan ustedes en mi tierra? Decimos, no usamos pedagogía, no tenemos enseñanza, no educamos a nadie. Ya obligados en la esquina decimos, bueno, podemos utilizar la que se llama pedagogía bebé. Cuando somos bebés, aprendemos cosas tan complicadas como cómo pensar, cómo hablar, cómo caminar, sin que nadie nos enseñe nada. Estamos en interacción con el mundo, claro. Todos los bebés se mueren, están en interacción con el mundo real. La mamá puede estar junto, pero no le está diciendo ahora mueve la patita izquierda, ahora mueve la patita derecha. El niño o la niña aprende a caminar por sí solo, aprende a hablar por sí solo, aprende a pensar por sí solo, en interacción. Bueno, ese principio es el principio que estaríamos aprendiendo. Es ese principio de que aprendemos todo el tiempo mientras estamos vivos, quizás con la interrupción del periodo escolar. Se trata de recuperar, y eso exige cambiar. Eso implica reorganizar nuestra sociedad, nuestra manera de vida. En el pueblo zapoteco en que vivo, los niñas están con las mamás los primeros 3 años, no se les reconoce. Son una prolongación de las mamás. A los 3 años no se celebra su cumpleaños. Hasta los 3 años es la comunidad entera la que celebra el cumpleaños, porque está recibiendo a un nuevo miembro de la comunidad, y es un nuevo miembro de la comunidad, un miembro. Y ese niño tiene ya un lugar, en las fiestas, en los techos, en las actividades, forma parte ya de la comunidad. No se le trata como la niñez es una creación occidental y moderna. Es una categoría de la que deberíamos prescindir. Entonces sí, es una transformación sumamente profunda. Eduardo, y luego Enrique. Y por allá también. Rápido, sí, desde ayer que sí por Gustavo, pues ha sido una pregunta recurrente, que en términos de lo que dice Saura y Lorena, es sí, yo les sigo preguntando a Gustavo con Gunther anoche, pero ahora mismo en este lugar, salvo casos excepcionales, todos estamos aquí mismo en el contexto de la escuela. Y yo como muchas personas, no sé, pero hablo por mí, soy producto de ese paradigma de escuela que Iván Illich nos dice. Es decir, para mis padres, lo que a mí me ha ocurrido, tú mismo lo sabes, pues está perfecto, porque construir una carrera universitaria y académica. Es decir, no solo reformar la sociedad, sino la manera en que pensamos, sentimos el mundo. Porque para las comunidades, muchas, la escuela es como la oportunidad de trascender en la vida. Y es un error muy grande, muy de fondo, muy instituido, no solo en las instituciones, sino en la vida más privada de las personas. Y entonces, ¿cómo desde la universidad? Seguro será algo que el jueves en tu conferencia, pero estamos en una universidad, y cómo construyes este camino desde esta universidad, que por si fuera poco, es la punta del iceberg. O sea, la universidad para mí representa pues una maravillosa oportunidad de estar en ella, pero también es la institución que más estratifica, que más excluye. Nada más. Haría un comentario de una parte de lo que estás comentando. Todos los que están aquí están sufriendo la universidad todos los días. Yo no necesito decirles nada de lo que eso significa, que les impone. Cada todos los aspectos. No necesitaríamos platicar de eso. Pero yo diría, esto que describes y que corresponde a tu experiencia personal, y que tus padres pueden estar estáticos, campesinos que dicen, mi hijo logré que tuviera no solamente una licenciatura, sino un doctorado, y además tiene una plaza en la universidad, felices, una realización total. Es otra generación, Eduardo. Lo que pasa hoy es que los campesinos se están dando cuenta ya muy claramente, como don Ricardo, que su hijo Juanito no la hace, y que ya están viendo que con sus diplomas no están teniendo el resultado que esperaban.
y millones, y yo diría miles de millones de personas se están preguntando en el mundo qué hacemos y cómo cambiamos esta situación. Esta es la insurrección que está en curso. Estos millones y millones de personas que dicen esto no funciona, esto se cae a pedazos, y no se cae allá afuera, se cae sobre nosotros, tiene que estarse moviendo para que no lo aplaste un pedazo. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Y esta es lo que está caminando. Lo que pasa, y este es el punto más importante de lo que dices, la parte más grave de la sociedad capitalista, la parte más dañina, es la que hace la reconfiguración de nuestros deseos y necesidades para que tomen la forma de mercancía. He estado utilizando como ejemplo el hecho de que la mitad de los mexicanos ya no tienen sed, ahora tienen una adicción a la Coca-Cola. Entonces, cuando tienen una cierta sensación, no les puede uno ofrecer un vaso de agua porque no se calma su necesidad. Necesitan la Coca-Cola. Solamente esta que era sed tomó la forma de una mercancía. Ese es un ejemplo de esta sed que padecen la mitad de los mexicanos, que ya perdieron la sed y tienen esta adicción. Pero abarca todos los aspectos de nuestros deseos y necesidades, incluyendo cada vez más, sobre todo para los jóvenes, los deseos que parecerían más íntimos, como los deseos sexuales, que ya tienen la forma de mercancía. Entonces, son nuestros deseos y necesidades profundos que incluyen esa necesidad de ser educados, de tener escuela, de tener títulos, de tener todo eso, que son los que tienen que ser reconfigurados, desafiados. Tenemos que recuperar nuestros seres que han sido transformados, moldeados en la forma de una mercancía. Esto es el reto principal. Sí, hay reto arriba, está el reto en la violencia que usan, está el reto en las instituciones, está el reto de lo que mandan y de lo que hace el capital, pero el reto lo tenemos también aquí adentro, está dentro de todos nosotros. Hemos internalizado una configuración de necesidades y deseos hasta los más profundos de una manera que no es verdad. Bueno, pues creo que he esperado como 12 años poder decir muchas cosas. Estaba viendo, les compartí por ahí la conferencia que viste en Chiapas en el 2012 sobre la crisis y las autonomías. Y yo creo que lo que pasa es que quizás en mucho por la formación intelectual nos gusta encerrarnos en un pedacito y no darnos cuenta, o sea, no queremos ver la dimensión de la crisis planetaria. Como tú pones ahí, dices, no nos damos cuenta o nos damos cuenta y nos hacemos mensos de que todos los días vamos a comprar veneno cuando compramos esas manzanas, esos plátanos, ¿verdad? Que parecen plátanos, saben a plátano, pero están muy lejos, inclusive biológicamente, de ser un plátano. Entonces, bueno, yo lo quería aterrizar en el sentido de que a mí me parece que un aspecto que Iván Illich y tú y muchas otras personas plantean con mucha profundidad, que es lo que no nos gusta escuchar, es quedarnos pensando la dimensión de la profundidad de la crisis. Porque de percibir esa dimensión brutal, cuando hablas de la nanotecnología, ¿no? Cuando nos damos cuenta de lo que se está gestando, de lo que se está dando y que no es más que la punta de una hecatombe que nos ha tragado ya a nosotros mismos y que somos reproductores de ese sistema. Entonces, en este ambiente social y Ecodiálogo fue creado como un intento de, desde adentro, plantear alternativas. Nos damos cuenta de que es muy ardua y muy difícil esa tarea. Y yo me quería centrar en dos cosas. Una, yo insisto en que no es un asunto de hacerle arreglitos, una pintadita de verde al sistema, una pintadita de nuevos modelos, una pintadita, como dices,
Pero eso tiene que ver, empieza con mi vida, con mi propia vida. No es un asunto de ahora abrir una nueva línea de investigación sobre sustentabilidades, ¿verdad? Para entonces empezar a elaborar un nuevo discurso sobre el buen vivir, y cada cosa que hacemos la convertimos en un simposio y en nuevos libros y en nuevas cosas, sino es un asunto de verdaderamente, como dice Iván Illich, reproporcionalizar y convivializar nuestro vivir, y nuestro vivir como universitarios, como académicos, ¿verdad? Pero a eso no le damos. Aquí cuando dijimos, no vamos a girar en torno a las computadoras. Bueno, pues tú llegas cualquier día a las 10 de la mañana y todos estamos conectados a las computadoras, ¿verdad? Y no nos basta con una impresora, sino con 5 impresoras o 10 impresoras. Y hasta aquí, que fue uno de los experimentos más radicales, como le decimos, la Matrix se nos mete. Y como te decía hace rato, ya no nos necesita ni poner la zanahoria, nosotros vamos a buscar la zanahoria, porque nos reapropiamos de eso. Y eso tiene que ver con el segundo punto, con la crisis epistemológica. Es decir, todo lo que estás mencionando, por ahí escribo, pues cómo no, si nos pagan para defender hasta la propia palabra epistemología, esta manera que traemos en los tuétanos de creer que la palabra es la cosa, y de que el conocimiento, digámoslo, no vive en los libros, y vive fundamentalmente en estos saberes ordenados, conocimientos o bits ordenados que nosotros reproducimos con el papelito y aquí quiero poner un ejemplo de lo que decías. Ahora los odontólogos se está hablando de que el mayor porcentaje de caries, de problemas que hay bucales en el mundo, tiene que ver con dos cosas: los cepillos de dientes y las pastas de dientes, y la Coca-Cola, obviamente. Y esta es una cosa que se llama suara, ¿verdad? Con la que te limpias los dientes. ¿Por qué? Porque los cepillos de dientes destruyen la encía y destruyen toda la ecología de los dientes. Y esto se ha usado durante 10.000 o 20.000 años. Y la Colgate ya hace pasta de dientes de suara, obviamente con ingenieros que hacen eso. Entonces, es ahí donde nos percatamos, pero desde la academia estamos construidos para defender eso, para defender que aún en las alternativas, nosotros somos los que vamos a llevar a las comunidades eso a través de nuestros proyectos y de nuestras cosas, y eso lo reproducimos incluido aquí en nuestra maestría, y reproduce todo eso que tú estás diciendo del papelito y de las cosas. Entonces, yo solamente quiero terminar diciendo, es un asunto de autonomías lo que estaban planteando, no es un asunto de vamos a arreglar la educación, es un asunto de vamos a percatarnos que solamente tomando la comunidad en nuestras manos los procesos para hacer, como decía la compañera, pues sí, si yo quiero mirarlo por partes, quiero sacar a mis hijos de la escuela, pero quiero seguir conectado al sistema del sueldo y de tal, pues se vuelve una contradicción. Lo que está ocurriendo aquí es, por ejemplo, la creación de economía solidaria y de cooperativas en donde los procesos de aprendizaje puedan estar, como siempre lo estuvieron, en el proceso del vivir. O sea, que es un proceso en realidad de autonomías, pero que se construye en la cotidianidad, generando procesos de transformación social. No sé si podíamos incluir otros para que reaccione yo. Ahí había una compañera. Sí, tú. Bueno, por ahí había alguien. Dale.